Huele a hule caliente, a diésel mezclado con tortilla de comal y a esa mezcla indefinible de 40 personas apretadas bajo el sol del mediodía. El piso vibra. Las láminas truenan. Alguien lleva una cubeta de pintura. Alguien más va con una jaula de pollos. Y tú, parado en el estribo con medio cuerpo afuera porque adentro ya no cabe ni el aire. Te agarras del techo con una mano y con la otra sostienes tu lonchera, mientras el ayudante grita destino y tarifa al mismo tiempo, y la combi ya va arrancando sin que nadie le haya dicho que podía hacerlo. Eso era México. Eso era la combi. Y la historia de cómo llegó, cómo se apoderó de cada rincón de este país y cómo terminó siendo reemplazada es mucho más complicada, mucho más humana y mucho más triste de lo que la mayoría recuerda. Imagínate el México de los años 60. El Distrito Federal lleva 2 décadas creciendo sin parar, tragándose pueblos, volviendo campo pavimento, convirtiendo milpas en colonias populares. La delegación Iztapalapa, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan. Todos esos nombres que hoy suenan a metro y a tráfico eterno, eran entonces lugares a los que el transporte oficial simplemente no llegaba. Los camiones de Ruta 100 cubrían los corredores grandes. Sí, pero las calles angostas, las subidas empedradas, las colonias que todavía no tenían nombre en los mapas del gobierno. Esas quedaban en el limbo. Ahí entró la Volkswagen Transporter, la Type 2, lo que en México se volvió, sin más trámite, simplemente la combi. La primera llegó a ensamblarse en la planta de Volkswagen de Puebla en 1964, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz apostaba por la industrialización y por los acuerdos con empresas alemanas que prometían modernidad y trabajo. Costaba alrededor de 18,000 pesos en su versión más básica, una cantidad que un chofer industrioso podía reunir en 2 o 3 años si ahorraba con disciplina o si encontraba un patrón dispuesto a prestarle. Era blanca casi siempre, con esa franja de color que la cruzaba a la mitad como una sonrisa. Tenía capacidad oficial para 9 pasajeros. En la práctica mexicana eso significaba 14 sentados, 4 parados, 2 en el estribo y uno más trepado en el cofre trasero si la parada lo exigía. Olía adentro a vinilo recalentado, a fabuloso de pino y a ese perfume de gasolina que se metía por los pisos porque la combi nunca fue del todo hermética. Las ventanas corredizas se atoraban. El motor rugía justo debajo del asiento del copiloto, lo que hacía que ese lugar fuera en invierno el más codiciado y en verano un pequeño infierno. Y aún así, era el transporte que te llevaba a donde nadie más llegaba. El sistema que sostuvo a la combi durante 3 décadas no fue diseñado por ningún planificador urbano. Fue inventado por la necesidad colectiva y perfeccionado por la informalidad organizada. El gobierno federal otorgaba concesiones de rutas a personas físicas, no a empresas. Eso significaba que el dueño de la combi era casi siempre también su chofer, o contrataba a un ayudante de confianza, generalmente un familiar o un compadre, para que operara el segundo turno. Para 1975 había en el Distrito Federal más de 22,000 unidades de transporte de pasajeros, y una proporción creciente eran combis y microbuses de modelo similar. El precio del pasaje en 1970 era de 80 centavos. En 1980, tras la primera gran devaluación del peso, había subido a 3 pesos 50. En 1985, después del sismo, llegó a 9 pesos. El chofer cobraba, manejaba, conocía a sus pasajeros por nombre. Doña Esperanza que bajaba en la ferretería. El señor Armando que siempre llevaba el periódico doblado bajo el brazo. La señorita que estudiaba contabilidad en el Poli y que nunca tenía cambio los lunes. Ese ecosistema de reconocimiento mutuo, esa geografía cotidiana compartida entre conductor y pasajero, era algo que no estaba en ningún contrato ni en ninguna tarifa oficial. Estaba en la costumbre, en el saludo diario, en el acuerdo tácito de que esta combi pasa por aquí todos los días a esta hora, y siempre tiene un lugar para ti aunque tenga que doblar el estribo un poco más. El primer golpe serio vino de donde nadie esperaba, del propio crecimiento de la ciudad.
Para 1985, el Distrito Federal tenía ya más de 8 millones de habitantes y el sistema de transporte colectivo formal, incluido el metro que había inaugurado su primera línea en 1969, no alcanzaba a cubrir la demanda. El gobierno de la ciudad empezó a mirar con creciente incomodidad la selva de combis que operaban sin horario fijo. Sin ruta claramente delimitada y con tarifas que el chofer ajustaba según el clima o la urgencia del pasajero. Pero el golpe definitivo al modelo llegó con el sismo del 19 de septiembre de 1985. No porque el temblor destruyera las combis, sino porque la reconstrucción de la ciudad abrió un debate que llevaba años postergado. México necesitaba repensar cómo se movía. En 1987, el regente de la ciudad, Ramón Aguirre Velázquez, anunció las primeras restricciones formales a la circulación de unidades menores en ciertos corredores del centro. Las combis podían seguir operando, pero en zonas acotadas, con mayor control, con concesiones más difíciles de renovar. Era el principio del fin, aunque en ese momento la mayoría lo vivió como un trámite más, como una molestia burocrática que se podría sortear con una mordida en la ventanilla correcta. Lo que vino después no fue un decreto ni una fecha específica. Fue un adelgazamiento lento, una retirada que duró 15 años y que la mayoría de los capitalinos vivió sin darse cuenta de lo que significaba. En 1990, el Departamento del Distrito Federal, bajo Manuel Camacho Solís, comenzó el programa de sustitución de vehículos de transporte público, que ofrecía créditos blandos para que los concesionarios reemplazaran sus combis por microbuses de mayor capacidad. La Volkswagen Transporter dejó de ensamblarse en la planta de Puebla en su versión de transporte público en 1995, aunque las unidades que ya circulaban siguieron rodando por años. En 1997, cuando el primer jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, tomó posesión, la reducción del parque vehicular de combis era ya política explícita. Para el año 2000 quedaban en circulación regular en el DF menos de 4,000 unidades. Los choferes que habían pasado 20 años en esa ruta tuvieron que elegir, adaptarse a los nuevos microbuses, que requerían más inversión y menos personalización, o retirarse. Muchos se retiraron. Sus hijos no heredaron la concesión. Los mecánicos que sabían reparar el motor trasero de la combi con los ojos cerrados vieron cómo su oficio específico se volvía cada año más irrelevante. Los talleres especializados en la Type 2 que había en La Merced, en Tepito, en la colonia Guerrero, fueron cerrando uno a uno, convertidos en bodegas, en papelerías, en locales de renta de películas que tampoco duraron. Lo que se perdió con la combi no era solo un vehículo, era una forma específica de organizar la ciudad desde abajo. La combi operaba con una lógica que los planificadores urbanos llamarían ineficiente, pero que los usuarios llamarían humana. La ruta se ajustaba a la demanda en tiempo real, no al revés. Si 3 personas esperaban en una esquina que no estaba en el recorrido oficial, el chofer paraba. Si llovía y una señora mayor tardaba más en subir, el chofer esperaba. Había un margen de flexibilidad que ningún sistema de transporte masivo ha podido replicar. Pero también había pérdidas reales que la nostalgia tiende a suavizar. Los accidentes eran frecuentes y graves porque muchas unidades circulaban con frenos en mal estado y choferes que llevaban 12 horas al volante. La contaminación que producían esos motores traseros sin catalizador era medible y seria. En 1989, el programa Hoy no circula se creó en buena medida por el smog que el parque vehicular antiguo, incluidas las combis, acumulaba sobre el Valle de México. La informalidad que hacía tierno el sistema era la misma que lo hacía impredecible y a veces peligroso. Lo que sí se perdió sin ninguna compensación fue el vínculo entre el chofer y su colonia. Ese conocimiento territorial que un solo hombre acumulaba en años de recorrer la misma ruta, saber dónde estaba el hoyo de siempre, qué vecina salía a las 7:30, qué callejón era atajo los viernes, ese conocimiento no se transfirió a ninguna base de datos. Simplemente desapareció.
Hay algo curioso en cómo las ciudades tratan a los sistemas que las sostienen cuando ya no los necesitan. La combi fue durante 30 años la columna vertebral del transporte popular en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, Mérida, y sin embargo cuando llegó su sustitución no hubo ceremonia, no hubo reconocimiento, no hubo ningún momento colectivo de despedida. Simplemente, un día ya no estaban, o estaban tan pocas que ya no contaban. Eso dice algo sobre cómo las sociedades valoran el trabajo invisible, el trabajo de mover a la gente, de llevarla al mercado y al hospital y a la escuela. También dice algo sobre la relación entre México y sus propias soluciones populares. Las toleramos mientras las necesitamos, las reemplazamos cuando podemos, y raramente nos detenemos a documentar lo que sabían, lo que podían, lo que fueron. La combi no era perfecta. Era nuestra, y hay una diferencia entre esas dos cosas que merece pensarse con calma. Si tú viajaste en combi, sabes exactamente de qué estamos hablando. No de transporte, de una forma de vida en movimiento. Cuéntanos en los comentarios cuál era tu ruta, en qué ciudad, qué recuerdas del olor, del ruido, del chofer que te conocía de vista. ¿Había alguno que te esperaba si ibas tarde? ¿Alguna vez te bajaron a mitad del camino porque la unidad se descompuso? ¿O recuerdas el día en que quisiste tomar la combi de siempre y ya no pasó? Esas historias merecen vivir fuera de tu cabeza. Si este video te movió algo, dale like y suscríbete al canal para que sigamos rescatando estas memorias antes de que el tiempo las termine de borrar. Porque México no es solo lo que está en los libros de historia. México es también ese olor a hule caliente y diésel que te llevaba a casa cada tarde, y que un día, sin avisar, dejó de pasar.